primero y antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por atender al llamado, digamos, de esta sesión que la preparamos con mucho cariño para todas y todos ustedes. Eh, Justamente la intención de la reunión es el poder dar retroalimentación ahorita general, digamos, a todos los proyectos nuevos que sí lo deseen, para que posteriormente, si pudiéramos a lo mejor ya tener precisiones o aspectos más precisos de que en particular de alguna de sus postulaciones tienen dudas y demás, lo podamos llevar a cabo, pero ya también sobre un marco de referencia, ¿no? Entendemos que luego es medio complicado el decir, bueno, pero ¿qué fue lo que falló? ¿O cuáles son los rubros? Una de las preguntas que tenían era cuáles fueron los rubros también que evaluaron, porque si bien venía dentro del correo algunos rubros, pero específicamente cómo se evaluaron y demás. Entonces le pedí al equipo, tanto a Cintia como a Dayanis, que nos hicieran el favor como de prepararnos esa información general y ya después va a ser más fácil, justamente si van teniendo dudas en particular, pues tener un feedback muchísimo más estructurado y de mayor valor, al menos así lo consideramos nosotros, también entendiendo que hubo una buena cantidad de proyectos que participaron. Entonces, muchas gracias por sumarse. Rápidamente me presento, mi nombre es Luis Portales, estoy a cargo del área de experimentación y medición de impacto en el Instituto para el Futuro de la Educación y dentro de las responsabilidades que tenemos dentro del área es justamente todos los proyectos Novus y toda la convocatoria Novus que, como ustedes saben, cada año se realiza, ¿no? Los últimos año y medio, yo tengo año y medio justamente que me sumé a esta posición, bueno, un poco más. En enero del 2023 regresé al TEC, y justamente parte del esfuerzo que hemos estado haciendo dentro de Novus es cada vez ser más transparentes y más objetivos dentro de lo que cabe, digamos, un proceso de estos en todo el procedimiento, ¿no? Entonces, ahorita lo que les vamos a contar es, primero, cómo es todo el procedimiento que se siguió. Parte del esfuerzo de este año ha sido justamente diseñar una rúbrica de evaluación que sea constante. Sabemos que en ediciones anteriores los proyectos nuevos no necesariamente tenían una rúbrica estandarizada, validada estadísticamente, que pudiera establecer criterios de diferenciación entre un novus y otro, y a veces se prestaba mucho a cuestiones como más de interpretación. Entonces, todo el año pasado estuvimos trabajando justamente ir afinando nuestras rúbricas, las validamos con especialistas en innovación educativa, las validamos con proyectos novus que estaban corriendo, proyectos con otras iniciativas, y así fue como llegamos un poco a este instrumento de medición o de evaluación que hoy tenemos. El segundo punto que también, y se los habíamos puesto ahí en el correo, que es relevante y que quiero que lo sepan, eh, nosotros reclutamos una serie de evaluadores, digamos, que pudieran estar dando la revisión a cada una de las propuestas Novus. Eh, Estos evaluadores utilizan la plataforma que ustedes ya conocen porque ahí subieron sus proyectos y revisan nada más la propuesta en función de esta rúbrica que se definió y no saben a quién están evaluando. Es la misma lógica que se sigue como cuando uno manda un artículo o a una revista indexada de un journal, digamos, donde hay pares evaluadores. ¿Qué significa que sean pares? Que hay dos personas que obviamente evalúan el mismo artículo. En este caso hubo dos personas que evaluaron la misma propuesta, y cada quien definía si hay disparidad en los criterios, porque pues, a algunos a lo mejor le puede parecer muy atractiva una propuesta y a otro no tanta, por así decirlo. Entonces se iba a un tercero y ese tercero evaluaba, digamos, para poder llegar y decir, bueno, ¿para qué lado se carga la balanza? Sabemos que este puede ser un proceso, digamos, no sé si la palabra es injusto, pero sí es un proceso que, pues, al final del día está dentro de un término de el evaluador o los evaluadores, pues tienen sus criterios, se dio una capacitación a las y los evaluadores para tratar de estandarizar o para estandarizar estos criterios
justamente que se les pudiera, en ese sentido, como que todos tuvieran en mente lo mismo cuando estaban evaluando. Sin embargo, también sabemos que también interviene la interpretación de los propios evaluadores en ese sentido, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a que al final del día, pues cada quien tiene un paradigma o un marco de referencia en su cabeza diferente y eso es parte, digamos, de lo que también puede hacer que tengamos eso. Una vez que se hicieron estas evaluaciones por pares y que hicimos este trabajo, se hace todo un proceso de ver en qué lugar, o sea, digamos, de poner de la mejor evaluada a la peor evaluada y con base en el presupuesto que nos es asignado anualmente, pues se va repartiendo justamente esa parte del recurso. Se acaba el presupuesto, desafortunadamente, y pues hasta ahí llegamos, digamos, a definir esas propuestas, ¿no? Entonces, entendemos que a lo mejor habrá propuestas que no hayan salido mal evaluadas, pero no alcanzaron el presupuesto porque alguien tuvo una mejor evaluación, ¿no? Digamos, es la forma de nuevo más justa en la que nosotros encontramos que se puede hacer y sobre todo menos discrecional, menos discrecional. Entonces, lo que buscamos son justamente especialistas en temas de innovación educativa que puedan estar evaluando estas cuestiones. Dentro de los especialistas en innovación educativa, pues hay alguien que está más orientado a la parte de ciencias, está más orientado a de ciencias sociales, de ciencias naturales, de robótica, etcétera, como bien lo mencionas, y con base en eso es que se trata también de tratar de hacer estos match para que justamente podamos tener marcos de referencia tanto disciplinares como transdisciplinares, que en este caso la innovación educativa, como saben, es una cuestión también transdisciplinar, que pueda estar cubriendo estas brechas de las que sé que tienen algunos de ustedes las inquietudes, ¿no? Entendemos la complejidad de, al ser una convocatoria abierta de muchas disciplinas, tener un evaluador por cada una de las disciplinas, digamos, se corren dos riesgos. Uno es el sesgo y la otra es justamente el que no, pues, no lleguemos a cubrir todos los perfiles en ese sentido. No hay un tema, digamos, que el entendimiento de la, bueno, y obviamente hay una vinculación, no voy a poner un abogado, está revisando una propuesta de alguien que tenga que ver con biotecnología, eso no pasa, digo, también, o sea, es alguien muy cercano a la disciplina, no al grado de especialización, como tenemos los doctores en especialización de biotecnología, pues no, porque justamente, a lo mejor si lo tenemos, pues sí lo vamos a hacer, ¿no? Si me explico, ¿no? Muy similar a lo que se hace en un journal. También en un journal tenemos esas limitantes o esas características. Entonces es la forma en la que vamos sufragando las limitaciones que vamos teniendo. Entiendo que en la clasificación docente se hace y justamente lo que procuramos hacer es lo más cercano a lo que sucede en la clasificación docente o de la misma forma en la que se hace dentro de la clasificación docente. Es decir, tengan la certeza de que sí echamos mano de la mayor cantidad de recursos que podamos para justamente tener un piso lo más parejo y en el término de las evaluaciones. Entonces, por ese lado, siéntanse en la tranquilidad de que está eso. Tenemos pocas propuestas que son hiper especializadas, voy a ser muy sincero. Tampoco tenemos así algo que digas fuera de la caja. Y mira que estamos en estos temas. Entonces, por ese lado también estamos, por así decirlo, voy a decir que tranquilos y ciertos en que sí hay alguien que conoce sobre el tema, que evaluó su propuesta con base en estos criterios de innovación educativa y que conoce la disciplina. No la hiperespecialización que a lo mejor a algunos de ustedes les gustaría o que sienten que son o que son especialistas en su área a un nivel, digamos, de ser top 10 a nivel mundial o en esa lógica, pero sí es alguien que conoce la disciplina y que sabe sobre la disciplina. Tampoco es un neófito en lo que se está poniendo, ¿no? En ese sentido. No garantizamos, y ojo, aquí voy a ser muy preciso, no garantizamos que sea 100% alineado a las subdisciplinas sobre a lo mejor a la que ustedes están especializados, pero sí garantizamos que cubra la disciplina. La capacitación que vamos o la sesión que vamos a tener el día de hoy es una sesión general de 1 hora, donde justamente se van a tocar todos los rubros que se evaluaron, o los 5 rubros que se evaluaron, de qué manera se evaluaron, y con ejemplos puntuales donde puedan evidenciar dónde hay algunos errores en unas, dónde hay algunos errores en otros que les pueda servir para un futuro. Esta sesión se va a grabar y se va a subir justamente a nuestro canal de Novus para que todos puedan tener acceso a ella y en ese sentido, pues cada quien pueda ir viendo ese elemento.
Si a pesar de esto y después de revisar de nuevo su propuesta no queda muy claro qué pueden mejorar, pues les presento a Cintia López y a Dayanis Tamayo, quienes son las mentoras Novus. ¿Qué son una mentora Novus o un mentor Novus? Básicamente es quien acompaña a los profesores y a las profesoras en toda la implementación de un proyecto Novus, desde que digamos, se aprueba hasta que se llega a feliz término su implementación, ¿no? Entonces, bueno, eso es ahí también para que lo sepan. Vamos a entrar justamente a lo que prepararon tanto Cintia como Dallis. Y como les decía, creo que tanto el correo de Cintia como el correo de Dallis como el mío están abiertos justamente a todas las sugerencias. Tan es así que el día de hoy, en un tiempo corto, preparamos esta sesión para ustedes. Espero que les sea funcional. Desafortunadamente a las 5 o 7 vamos a tener que cerrar. Entonces, bueno, Dallis, Cintia, adelante. Y si van teniendo dudas puntuales sobre la información o cosas sobre las cuales Cintia como Dallis pudieran profundizar o les gustaría que profundizaran, si las pueden escribir en el chat y así también para que las vayan a ir revisando y podemos darle respuesta en la medida de lo posible. En dado caso de que no se cubra hoy por la falta de tiempo, pues con toda confianza vemos si es necesario hacer otra sesión o bien por correo las podemos ir atendiendo. ¿Sale? Muy bien. Adelante. Va, gracias. Bueno, primeramente, pues igual retomando un poquito la palabra de lo que decías ahorita, Luis, agradecerles pues la asistencia a esta sesión. No les vamos a quitar mucho tiempo. Ahorita esto básicamente fue como, es el proceso que conlleva la convocatoria para que conozcan un poquito pues en dónde nos encontramos. Saben ustedes que después de la sesión que ustedes recibieron de capacitación para poder subir sus postulaciones, pues estas postulaciones, tal como le decía Luis, se mandan a evaluadores por pares. Estas partes me las voy a saltar ya que ya lo mencionó Luis, que es lo que consta el comité evaluador. Y me voy a pasar directamente a lo que es el instrumento de la rúbrica, los criterios que son evaluados y considerados en cada una de estas propuestas. Nosotros tenemos 5 criterios de los cuales nos basamos, que uno es los objetivos, que en este sentido nos debemos de centrar, todas estas propuestas deben estar muy centradas en los procesos de enseñanza o aprendizaje, y también la propuesta pues debe de considerar temas ya más de infraestructura, integridad de los participantes, cómo van a cuidar del tema de la ética con los estudiantes, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que abarca objetivos. Ahorita me voy a ir detalle a detalle por cada uno de los criterios. Después está el criterio de impacto esperado, que aquí es en donde la propuesta, si esta propuesta que ustedes nos proponen incide positivamente en el aprendizaje y o la vivencia de nuestros estudiantes, o más bien ayuda a hacer más eficientes los procesos pues, relacionados a nuestra labor docente. Un tercer criterio es el criterio del presupuesto, que está estimado para desarrollar e implementar la innovación educativa, y pues se debe de considerar la sostenibilidad a largo plazo y las implicaciones que van a tener pues dentro de su operación. Sabemos también que el presupuesto hay un tope y esto se los dicen bastante en la sesión de capacitación que ustedes llevan antes de hacer sus postulaciones. Después tenemos lo que es la planeación estratégica, que incluye todas las actividades, que debe de reflejar cómo todas las actividades se planean con base pues a una serie de revisión de literatura previa. Es decir, ustedes ya indagaron si hay alguna otra universidad o hay algún otro estudio en donde hacen algo similar, o bien a lo mejor no tal cual porque estamos en el área de innovación, pero sí se pueden basar o sacar su idea. ¿Por qué? Y con base a esto ustedes van a ayudar a los docentes pues a justificar y evaluar el impacto que va a tener esta innovación dentro de los estudiantes o en la parte docente, ¿verdad? Dependiendo. Y el tema del potencial de innovación, que propone resolver necesidades o problemáticas del contexto educativo y además tiene el potencial para convertirse pues en una experiencia que realmente genere un cambio en las prácticas ya existentes. Estas propuestas se clasifican de acuerdo con los puntajes obtenidos y el peso de cada uno de los criterios. Es importante mencionar que de estos criterios que les menciono, los que más peso tiene es el de potencial de innovación en un 40%. Con base a esto se van a seleccionar, ya que se clasifican y tal cual como le mencionaba Luis, de los puntajes, de la revisión por pares, etcétera. Se seleccionan las propuestas que tuvieron el mayor puntaje y también con base al presupuesto total asignado para NUPS.
Y bueno, dentro de el primer criterio, ¿cómo debía de estar plasmado el objetivo de la propuesta? En el objetivo de la propuesta nosotros estamos considerando 4 indicadores, o se pudiese decir 4 reactivos, no nada más como tal el objetivo de su proyecto, sino aquí ustedes en la propuesta se debe de asegurar que se indica claramente el impacto esperado que va a tener esta innovación educativa, es decir, si realmente va a impactar los procesos y o los públicos a los que está destinado. Esto lo pueden hacer como les mencionaba hace unos momentos, pues con previa revisión de literatura. Después, cada indicador seleccionado que ustedes están, que por ejemplo aquí me refiero a las variables que vayan a seleccionar para poder medir el impacto de su propuesta, si realmente está alineado con el objetivo general. Ahorita les vamos a mostrar un ejemplo. La propuesta demuestra que la implementación del proyecto no se va a ver limitada por disponibilidad de espacios de trabajo y además la propuesta demuestra que la implementación pues no va a comprometer la integridad de los estudiantes y o profesores. Ahorita mi compañera Dayanis me va a apoyar con algunos ejemplos. Buenas tardes y muchas gracias, Cintia. Pues bien, sí, hemos querido preparar algunos ejemplos que han sido pues evaluados satisfactoriamente y otros que no. Y bueno, en este sentido, un objetivo que no fue evaluado satisfactoriamente está planteado de la siguiente manera: integrar una herramienta y una técnica de aprendizaje para incentivar las competencias declaradas en las unidades de energía declaradas en el marco de los planes TEP 21. En este objetivo, pues no se especifica cuál es la herramienta que se va a integrar y a través de qué. O sea, una técnica de aprendizaje, pero tampoco se declara cuál es. Y pues si bien se refiere a que busca incentivar competencias en las unidades de energía declaradas, pues sería más congruente, más claro, pues establecer en este caso cuáles particularmente serían estas competencias o las que se pretenden desarrollar con esta innovación. Por otra parte, Cintia, por favor. Un ejemplo de un objetivo satisfactorio desde la evaluación es este que plantea. El objetivo es mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante la integración de Omicsbox, que es una herramienta de bioinformática avanzada para analizar datos ómicos y simular sistemas de expresión recombinante. Esta tecnología va a facilitar la comprensión de las biopartes genómicas y promoverá el aprendizaje autónomo y fortalecerá competencias en resolución de problemas, trabajo colaborativo y comunicación científica. Vemos cómo este objetivo pues determina muy claramente qué es lo que se busca, mediante qué, y cuál es el impacto esperado a partir de la implementación de la tecnología. Entonces, pues es como que los objetivos van marcando el camino para luego, como decía Cintia, ir evaluando esta congruencia con los diferentes indicadores de la evaluación. Gracias, Dayanis. Y bueno, otro de los criterios a considerar es, como les mencionaba, era si tu propuesta cumple con el impacto esperado. ¿A qué nos referimos aquí? Aquí nos referimos a si la propuesta que ustedes nos muestran busca que las y los estudiantes adquieran o desarrollen competencias o alguno de los componentes de las competencias, busca facilitar los procesos de seguimiento, evaluación y o retroalimentación del aprendizaje. Y también si se va a implementar como parte de una serie de actividades, experiencias o interacciones. De ahí te cedo la palabra para el ejemplo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que no es satisfactorio. En este caso, pues dice, arriba se mencionan como ejemplo solo las competencias, se citan estas competencias y luego con las medidas propuestas en el apartado anterior, o sea, la sugerencia es ser todo lo específico, todo lo detallado posible con relación a si la propuesta cumple con el impacto esperado o no. Entonces, en este caso, como que no se observa ¿cómo decir?, de manera explícita, bien descriptiva, cuál es ese impacto esperado. Por otra parte, en el siguiente ejemplo, ya vemos cómo aquí se declara que los estudiantes adquirirán habilidades en el uso de la Omicsbox para el análisis de datos
ómicos y simulación, mejorará su comprensión, facilitando diseños de vectores más efectivos. Aquí se va detallando qué es lo que se espera. Va a fortalecer la capacidad para realizar análisis funcionales ya desde el punto de vista de la materia en la que se va a desarrollar y estudios de vías metabólicas. Esto va a fomentar desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes la autonomía y la autogestión del conocimiento, además de mejorar competencias en trabajo colaborativo y comunicación científica. O sea, aquí podemos ver cómo se describe cada una, digamos que, de las mejoras que se pueden obtener a partir de implementar esta innovación que propone, en este caso, este profesor o profesora. Perdón, Dani, es una pregunta, ahorita que están los cuadritos. Ujú. En la Adelante, parte profesor. amarilla, perdón, ¿puedo? Sí, no, adelante. Gracias, gracias. En los cuadritos que están ahorita en el ejemplo, en el amarillo está redactado de continuo y en el azul está redactado por rubro, siendo específico en las competencias, pero me parecería que el azul se parece al amarillo en el sentido de que dice, va a aplicar el software especializado que se describe arriba, va a desarrollar la competencia aquí, SMR 301, molado de sistemas, va a explicar el funcionamiento de tal. Entonces, es lo que pregunto, ¿eh? O sea, es que no aprecio mucha diferencia entre el texto amarillo y el azul, nada más que en el amarillo está con punto y seguido, y en otro está con el punto y aparte, haciendo referencia a cosas de arriba. Sí, claro, comprendo su observación. En este caso, profesor, en efecto, o sea, a primera instancia se podría ver que está como más detallado por estar, como se puede decir, en bullets o en puntitos. Sin embargo, una de las cosas en las cuales también les hacemos mucho énfasis es esta sinergia entre lo que están mencionando a un inicio que lo que van a medir, que es el objetivo, así tal cual como en una publicación científica o en una investigación. Vamos de lo general, más bien de lo general a lo particular. Es decir, si yo estoy diciendo que debo de tener un objetivo y que me voy a enfocar en unas variables en particular, pero luego acá, en esta parte, por ejemplo, de las competencias, estoy mencionando otras variables completamente diferentes a las que yo mencioné previamente, ahí es en donde a los evaluadores les va a hacer ruido. Porque van a decir, entonces, ¿qué es lo que me quiere evaluar? No entiendo qué es lo que me va a evaluar. ¿Me va a evaluar estas competencias o subcompetencias que vienen aquí? ¿O me va a hacer lo que viene en el objetivo general anterior? Porque había una literatura en donde se tomaba como ejemplo justamente esto, que se mencionaran por explícito los tipos Ujú. de competencias y subcompetencias a las que se iba Así es. Y a en efecto, apoyar. sí, es uno de los puntos. Sin embargo, aquí hay que considerar que no nada más debe de cumplir con uno solo de los criterios para lograr realmente cumplir con mayor puntaje en toda la dimensión de lo que implica el impacto esperado. Tiene que tener los tres criterios porque uno va quedando como más abajo el peso, porque a lo mejor sí cumple con el criterio de que menciona las subcompetencias, pero a lo mejor le faltó mencionar la serie de actividades, experiencias o interacciones y eso baja el puntaje, repercute el puntaje de todo ese conjunto. En mi caso no fue así, pero dejo que sigan. Sí. Cintia, y ahí, bueno, pues destacar que más allá de la redacción, en este caso, pues en el morado, en el ejemplo que está en el cuadro morado, dice, con las medidas propuestas en el apartado anterior, o sea, aquí la idea es, pues, o sea, que se mencione, ¿no? Si bien está en otro apartado, pues buscar, no sé, una manera de síntesis en que quede más claro No, porque se repite el texto de arriba. Bueno, pero de alguna, Yo sí, bueno, ok, diga. en los artículos ya ven que no puede uno decir, si yo pongo el resumen al inicio, se trata de hacer tal cosa, paso la introducción. Como se mencionó en el resumen inicial, después, como se mencionó en la introducción, se va haciendo el arrastre, si no, pues se hace un escrito tipo fractal terrible. Claro.
Claro, sí, no, y no repetir, y sí, Hay se hay comprende. una pregunta ahí de Rocío, nomás Rocío, no sé si era sobre esto o sobre el punto anterior. En este rubro no me queda claro cuántos puntos máximos se pueden obtener en cada uno de los tres apartados. Creo que a lo mejor sí, creo que Cintia ahorita mencionó algo de los Sí, el puntos que tienen que puntaje. mencionar, no se tienen que cubrir. Aquí, lo del por ejemplo, debe de lograr el 40%. Del 100%, pues el 40% debe de corresponder al potencial de innovación, 20% a planeación, 25% a impacto y 15% a objetivos. Ahora, para cada uno de estos rubros hay ciertos criterios, es Pero decir, creo que se refiere a otra cuestión. Adelante, ah, Rocío. Quería que te sí, regreses. Solamente como puntualizar que ustedes en esta presentación hacen referencia a la rúbrica y la rúbrica hace referencia a unos porcentajes, efectivamente, que juntos para cada rubro hacen un 100%. Todos nosotros recibimos la retroalimentación en función de puntos. Entonces, solo quería preguntarte si cada punto se validó hacia 4, o sea, lo más alto es 4. Nada más esa era mi pregunta. Perdón. sí, así es, así es. Y afirmativo la respuesta. Gracias. Avancemos. Siguiente es en cuestión al presupuesto. Aquí lo ideal es que el presupuesto de tu propuesta se debe de ajustar, que no se aprecien subestimaciones ni sobreestimaciones en el presupuesto declarado, que se incluyan realmente todas las cotizaciones para todos los equipos, los servicios, los insumos o todos aquellos consumibles que ustedes van a requerir para implementar su propuesta o su proyecto. También la propuesta plantea un proyecto sostenible con posibilidades de darle continuidad luego de los 18 meses que dura el financiamiento y además debe de considerar productos o servicios que se pueden obtener localmente o con amplia disponibilidad en el mercado. Dallis. Sí, bueno, aquí pues empezamos por un ejemplo evaluado satisfactoriamente. Bueno, empezamos por acá. En este caso, pues vemos que en el primer ejemplo, ya el marcado con, ya Cintia, da el siguiente, por favor, clic para que se vea. Exacto, ajá. Ya palomeado de color verde, pues bueno, en este caso es un ejemplo satisfactorio porque aquí se incluyen cada una de las cotizaciones para los equipos, los servicios y en este caso, pues el detalle en cada caso se describe, en este caso el activo fijo y finalmente esta cotización tiene un valor de 71.263 pesos, lo que está dentro del rango del presupuesto. Sin embargo, en el segundo ejemplo, con la Cruz Roja, pues en este caso vemos que si bien se describe, en este caso la cotización, pues tiene un exceso de 585.000 y pues es hasta 320.000 que podemos realizar una cotización, en este caso para nuestra propuesta de innovación educativa. De igual manera, Sí, también perdón, yo tengo adelante. una duda. O sea, el donde está la cruz es por el monto. No, mi Sí, pregunta es por el monto, no Sí tanto es es. por el pago a prestador de servicio, desarrollador de Así software. es porque se excedió el monto de Novus, porque Novus tiene un límite hasta los 320.000 y por más que, por ejemplo, nosotros nos pudiésemos llegar a sentar a platicar, a ver si se puede llegar a disminuir el financiamiento, etcétera, ya toda la propuesta está planeada con base a ese presupuesto, todo el desarrollo está planeado con eso, entonces difícilmente logran acatarse al porcentaje de Novus, o sea, sería hacer como un nuevo proyecto o otra nueva propuesta. Ah, ok, gracias, muy amable. Ujú. Debbie tiene la mano levantada. Adelante, profesora. Muchas gracias, buenas tardes. En mi caso, ven que tienen en la plataforma un formatito donde uno va agregando los rubros y las cantidades. Entonces yo hice la cotización como en la propuesta lo dijeron que se podía con un enlace, por ejemplo, de Ujú. Amazon. Y entonces cuando hice la cotización ahí me ajusté al presupuesto, pero yo pensé que si también iba avalado o si también lo checaba con algún proveedor de los que están en la base de proveedores del TEC, pues daba un mayor sustento a la propuesta. Ujú. Pero me ganaron los días y a mí no me dio tiempo, bueno,
cuando ya este proveedor me dio el resultado, doblaba completamente el precio. O sea, si si yo lo restringía a 300,000, me mandó un presupuesto de 500,000 o más de 500,000 con lo que yo estaba cotizando aparte. Entonces, yo mandé las dos cosas porque ya no me dio tiempo de decirle al proveedor, oye, es que tendrías que ajustármelo, ¿no? O sea, ¿cómo le Claro, hago, no? Como que tuve la duda de qué era lo mejor, porque pues en el Amazon yo no soy tan experta en poder incluir, no sé, cambios en el dólar o cosas claro. así, ¿no? Entonces ese problema tuve. Entonces tenía dos cosas y las dos las subí. Entonces ahí pues ya no sé Bueno, qué pasó, claro. pero ahí sí yo creo que no importa ahorita, no van a quedar todas las dudas resueltas, pero sí voy a pues a preguntar de manera más puntual. Sí, y en este sentido, profesora, digo, más o menos entiendo un poco lo que sucedió con su propuesta y muy probablemente al subir ambas propuestas pudiese llegar a pasar la confusión de que consideraran que eran las dos el monto que usted estaba solicitando y por eso cae el puntaje. Para futuras ocasiones se recomienda, si bien es un desarrollo o de algún desarrollo tecnológico, etcétera, pues ahí en ese caso, pues sí debemos de acercarnos con proveedores que nos den un estimado de cuánto estaría el desarrollo. Y lo que se les sugiere ya cuando es, vaya, como gadgets, se pudiese decir que podemos checar el presupuesto en Amazon. Ahí a lo mejor sí estaría bien, pero siempre y cuando aplique para Amazon. Entonces yo creo que aquí la confusión fue esa, que usted subió ambas propuestas y pudo haber confundido a los evaluadores. Bueno, otro de los criterios. Hay Adelante. una pregunta justamente, bueno, no pregunta, un Ah, comentario que hace. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rodrigo, que su presupuesto era 0 pesos. ¿Qué hicimos con esos casos? Porque si a lo mejor ahí puede generar un... ok. En estos casos, aun cuando los presupuestos fueran de 0 pesos y sí tuvimos, de hecho sí los recuerdo haber visto estos proyectos, eh, el tema de la evaluación del puntaje viene siendo lo mismo y me voy a regresar un poquito, o sea, me vuelvo a regresar a la parte inicial donde ponía los porcentajes de cada uno de los criterios. O sea, el criterio de evaluación es el mismo, o sea, nosotros vamos a considerar, estos criterios, si tiene potencial de ser innovador, si tiene planeación, si tiene un impacto y si tiene objetivos. Estos son 4 de los criterios con los cuales nos vamos a basar en el puntaje, más aparte el presupuesto. Entonces, muy probablemente, aun cuando su presupuesto haya sido de 0 pesos, no logró el puntaje adecuado para todos los otros 4 criterios, se queda en puntaje bajo y hay que volver, y aquí les recuerdo que para poder seleccionar estas 59 propuestas finales se consideraron 2 cosas. Una, el puntaje y otra, el presupuesto. Entonces, aquí fue lo que pudo haber pasado, que tuvo puntaje bajo. Rodrigo. Sí, gracias. Buena tarde. Únicamente un pequeño comentario. Esta propuesta la envía Novus ya como con la intención de implementar algo que en términos teóricos planeé y envía a un congreso en Sevilla, en Palma de Mallorca, perdón, en EduLearn. Y la propuesta me fue aprobada. Entonces me parece extraño que haya aprobado, que haya ido a presentar a un congreso Q1 una propuesta en plano teórico en un congreso de innovación educativa a nivel mundial y que no me haya sido aprobada para su implementación Claro, eh, como claro. propuesta. Sí, no, y se comprende completamente la inquietud. Y en este caso, aquí vaya, mi respuesta sería, entiendo la parte investigación dirigido a congresos y dirigido a revistas. Sin embargo, el proceso Novus no lo estamos considerando como un proceso de investigación, es más un proceso experimental en donde se debe de hacer más énfasis en el desarrollo de la implementación de esta innovación educativa y los evaluadores en el curso de capacitación que se les brinda es justamente orientado a esto, hacerles ese recordatorio de
son experimentaciones en innovación educativa, no son tanto dirigidas a desarrollar una investigación. Entonces, ese sería uno de los criterios por el cual los evaluadores consideraron, no quiere decir que su propuesta sea mala, simplemente no es el rubro indicado para postular la propuesta. A lo mejor la vieron ya muy avanzada, para lo cual en efecto está avanzada porque se la han aceptado en congresos o en revistas, etcétera, y lo felicitamos porque es algo muy positivo. Sin embargo, consideraron que a lo mejor no era adecuada para esta propuesta, para esta iniciativa, vaya. Sería cuestión ahí, mi recomendación, Rodrigo, es a lo mejor ver los rubros específicos en cuál a lo mejor Fue el tuviste bajo. puntaje, y con base en eso yo creo que pudiéramos ir interpretando o ir conociendo esta visión de la que hablamos. Obviamente, como lo mencionamos al principio, esta es una capacitación general donde especificamos en general cuáles son los rubros que siguieron los evaluadores para que ustedes tengan más certeza sobre esas cuestiones, ¿no? Arturo, Eduardo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre el formato de aplicación. ¿Existe alguna razón detrás por la cual no es posible agregar imágenes o diagramas explicando el concepto o la implementación? Porque, bueno, todo lo que se llenó pues es básicamente texto, ¿no? Yo recuerdo en el pasado. Yo he aplicado igual a apoyos económicos, y en las propuestas pues se invita mucho a explicar, ¿no? De esta manera gráfica pues lo que es la propuesta, y creo que pues sí le da digamos, se evita tal vez malinterpretaciones o ciertos sesgos, creo yo, ¿no? Simplemente quiero saber la razón detrás del formato que ustedes manejan. Sí, profesor, y en este sentido le agradezco su comentario y le preguntaría porque me llama la atención de que no lo permitió subir imágenes, ya que varios de los ítems sí les permiten como, inclusive sí tuvimos varios profesores que a lo mejor nos subían como un Word o una propuesta y agregaban la imagen. Entonces, sin embargo, ahí ya sería, si nos puede comentar ya más específico, pues el reactivo, se pudiese decir, en donde no le permitió subir esas imágenes, porque en teoría sí me los permite. Excelente, se pudiera entonces revisar más adelante pues es mi primera vez, es la primera vez que aplico, entonces igual me Sí, perdí ahí claro, un sin poco, ¿verdad? problema. Y si es una limitante de la plataforma, o sea, que esté mal configurada por el proveedor, pues vamos con el proveedor y le mencionamos eso, ¿no? Entonces, Así es. todo esto es igual un proceso de mejora continua. Entonces, en ese sentido, si podemos mejorar las funcionalidades de la plataforma, porque en este rubro en particular no lo habilitaron, porque el proveedor no lo pensó necesario, pues entonces ahí sí, pues agradecemos el comentario para ir con el proveedor y pedírselo, ¿no? Mari. Hola, buenas tardes. Es una pregunta general que igual no va en este punto específico, pero entiendo que queda poco tiempo. Quisiera preguntar si hay forma, independientemente del puntaje total, de conocer algunos de los comentarios de los evaluadores. Lo pregunto específicamente porque en mi caso, después de la capacitación que recibí en campus por parte de alguien del equipo Novus, o sea, pobre persona, de verdad estuve horas y horas y horas y horas ¿cómo se llama? Como en asesoría con él, y revisamos punto por punto de la convocatoria y me mandaba a hacer correcciones, sugerencias, o sea, tanto de forma como de fondo, para que estuviera como lo más apegada a los criterios de evaluación. Entonces, como que yo me había quedado genuinamente con la idea, digo, entiendo que no era como que ya se iba a aprobar, pero al haber revisado punto por punto, me sentía mucho más tranquila de que, según yo, como que sí estaba alineada pues, con lo que se solicitaba. Entonces, pues sí me decepcionó un poco el resultado. Igual es la primera vez que aplico, entonces no sé si hay forma de tener como una retroalimentación. Yo sé que no ahora, no es el espacio, pero solo quisiera saber si es posible para entender qué fue lo que falló y pues poder mejorar para el próximo año. Y sí, con mucho gusto.
Si gusta, me puede mandar un correo a mí o a Dayis o a Luis, a cualquiera de los tres, y con mucho gusto ya vemos más puntualmente la calificación que obtuvo en cada uno de estos criterios que les estamos mencionando. Y ya le podemos decir, bueno, este fue el criterio, porque muchas veces, esa es otra de las cuestiones, que a lo mejor de los 5 criterios que tenemos, a lo mejor en 3 criterios salió muy bien, pero los otros 2 salió bajo y eso afectó el puntaje y la calificación final. Entonces, con mucho gusto la podemos apoyar en eso. Muchas gracias. Y bueno, otro de los criterios es si tu propuesta se ajusta a los criterios de planeación estratégica siguientes, es decir, el calendario de trabajo da una idea clara de cómo se va a desarrollar el proyecto y sus fases, es decir, mencionan cada una de las etapas, acatándose al periodo Novus, que es de los 18 meses. La propuesta presenta una revisión de la literatura científica que justifique el uso de la tecnología educativa o la estrategia instruccional que van a estar utilizando. La propuesta describe el instrumento que se utilizará para recolectar los datos de cada indicador seleccionado y además este instrumento también está alineado con el objetivo de la propuesta. Y la selección de cada uno de los instrumentos pues ha sido la adecuada para medir cada uno de los indicadores que ustedes están proponiendo medir desde el objetivo que venimos hablando. Sí. Dais, te cedo la palabra. Sí, bueno, aquí pues lo que traemos es un ejemplo de un calendario de trabajo. En este caso, pues vemos que semestre agosto-diciembre, pues queda claro que se está omitiendo un periodo de la propuesta. En este caso, pues, bueno, agosto 5, primer día de clase, agosto, septiembre, octubre, revisión de contenidos y llega hasta noviembre. Estableciendo 2 días para la aplicación del cuestionario. En el siguiente ejemplo, que es un ejemplo de evaluado satisfactoriamente, pues aquí podemos ver cómo se declaran cada una de las actividades, incluso se declaran responsables por cada una de ellas y cierra enero-abril 2025 con el registro de los resultados y la evidencia de la implementación de la primera etapa. Bueno, tienen idea de continuar desarrollando, pero hasta el periodo que cubre el Novus, pues en este caso incluye la última actividad y cierra con el escribir los resultados, las conclusiones del proyecto, el registro en la plataforma, la evidencia. Entonces, pues aquí podemos ver un ejemplo que pues incluye detalladamente como calendario las diferentes actividades y esto, por supuesto, que debe estar alineado con los otros rubros que mencionó Cintia anteriormente, en este caso con la revisión de literatura, o sea, que se ajusten, que se describa el instrumento que se va a utilizar para recolectar los datos en uno de los indicadores y la selección de cada instrumento, que también es otro de los elementos que se consideran en la evaluación. Sí. Aquí para también comentar un poquito de extra en el tema de las calendarizaciones. Luego pasa también que muchas veces las propuestas son rechazadas en este rubro porque ponen, o sea, se pasan del tiempo. Por ejemplo, en teoría, esta generación Novus 2024 debe de cerrar en mayo del 2026. Sin embargo, se quieren pasar hasta un periodo después. Entonces, sí somos muy estrictos en decir, deben de cumplir sí o sí en el periodo establecido y eso lo deben de considerar iniciando la propuesta. ¿Por qué? Porque los evaluadores saben que si nosotros aceptamos un proyecto que nos están diciendo que van a implementar hasta después de un año de que fue aceptado, pues no va a cerrar adecuadamente el proyecto. Entonces, ese es un peso muy importante que se debe de considerar al momento de hacer la planeación. Y bueno, paso al siguiente punto, ya nada más creo que este es el último para no retomar tanto tiempo. El potencial de innovación de tu propuesta indica lo siguiente, es decir, que la propuesta tiene un alto potencial de impactar de manera positiva, como les había mencionado anteriormente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La propuesta puede resultar en una experiencia memorable para las y los estudiantes. El problema o la necesidad que se busca resolver impacta directamente en los procesos relacionados a la enseñanza o el aprendizaje. Los métodos, los dispositivos o las plataformas que ustedes están proponiendo utilizar serán utilizados también en el proceso y están relacionados con la enseñanza o el aprendizaje. Y por último, si la innovación educativa que se propone tiene el potencial de cambiar las prácticas existentes.
Y ese es uno de los sentidos, una de las cuestiones más importantes. Sabemos que hoy en día pues la innovación va cada vez es cambiante. Al inicio estábamos con bastantes propuestas de ChatGPT, luego se fueron evolucionando, etcétera. Entonces también eso también lo consideran los evaluadores al momento de pues de estar revisando cada una de sus propuestas. Y de ahí te cedo la palabra. Sí, gracias, Cintia. En este sentido del potencial de la evaluación, vemos aquí un ejemplo que dice que esta propuesta busca conocer cómo cambiaría la forma en que se desarrollan los estudiantes con la introducción de tecnologías emergentes y ver su impacto. En este caso, tecnologías emergentes, la propuesta puede ser escalable, por la inversión requiere dispositivos y accesorios complementarios que son accesibles al público sin necesidad de pago futuro. Si bien aquí se pueden ver algunos de los elementos, pues igualmente no se observa explícitamente conocer cómo cambiará la forma en que se desarrollan los estudiantes con la introducción de tecnologías emergentes. En este caso, ¿cuáles son esas tecnologías emergentes y de qué manera pues se va vislumbrando ese impacto, ¿no? Entonces, en otro de los ejemplos, en este caso pues ya se incluyen estos 4 indicadores, o sea, cumple con los 4 de que es una propuesta exploratoria en la medida que va a medir el impacto de la innovación de los estudiantes, lo declara muy claramente a partir de evaluar cómo mejora su comprensión y habilidades, ¿en qué? En la modelación física. Este indicador de ser escalable, pues lo detallan a partir de los componentes tecnológicos, los mencionan para no referirlos, y que no requiere cambios administrativos ni pagos de cuotas futuras. Esto alineado a lo que mencionó anteriormente Cintia. Igualmente, este ejemplo declara el carácter transferible a partir de la metodología que puede ser aplicable en otras unidades de formación y que requiere una mínima capacitación para ser implementada. Y finalmente, pues, declaran que sí que puede ser comercializable, pues el desarrollo, bueno, ya lo destacan en este sentido de acuerdo con el objetivo y la innovación que se busca. Pero en este caso queda muy claro estos 4 indicadores y, por supuesto, también esa congruencia desde el inicio con el objetivo y la descripción de la innovación educativa. Entonces, pues sería un ejemplo satisfactorio del potencial de la innovación. Gracias, Ayes. Y ya nada más para cerrar y en conclusión, algunas áreas de oportunidad que se observaron en todas estas propuestas fue, pues muchas veces que la necesidad de realizar estas innovaciones educativas no era muy clara o no estaba alineada con los impactos, los objetivos, las variables, los instrumentos. Teníamos un presupuesto subestimado o sobreestimado, como uno de los ejemplos que mostrábamos. Teníamos un calendario fuera de fechas. También había carencia en las estrategias de equipamiento, de investigación o atracción de estudiantes. A lo mejor nomás nos ponían así como equipo de cómputo y ponían todo el rubro ahí y no lo desglosaban, no especificaban qué tipo de equipo. También la descripción del método experimental, o sea, describe el método experimental en lugar de la innovación educativa o el instrumento. Y aquí esta es una de las cuestiones también que se observa bastante en estas propuestas, que muchas veces nos enfocamos mucho en el área disciplinar y no tanto en nuestra innovación educativa. Sabemos que muchos hacemos estas sinergias entre áreas disciplinares e innovación educativa, pero luego se nos suele pasar que esta convocatoria está más enfocada en la parte de innovación educativa. ¿Sí? Y bueno, aquí les dejamos nuestros correos.